Al que sí conozco es a Zeta, que lo escuché ahí, que andaba atento. Espero que esté atento a lo que digo, después le voy a preguntar. Bueno, en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en un pasaje que muchas veces lo hemos leído. Es un pasaje que muchas veces eh, quizás lo hemos memorizado, hasta muchas veces quizás lo hemos puesto en algún versículo en la pared para recordarlo, pero que también al mismo tiempo quizás es un pasaje que a veces también nos olvidamos de la importancia que tiene. Y este pasaje que les estoy hablando se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, es donde vamos a abrir la palabra en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8 y el versículo 9. Esos son los dos textos en los cuales en esta mañana vamos a centrar nuestra atención, solamente para que nosotros podamos entender un poco de la temática de este libro, de esta carta. El apóstol Pedro le está escribiendo a hermanos que se encuentran dispersos en diferentes ciudades. Y estos hermanos se encontraban sufriendo la persecución por ser cristianos. Mucho tipo de aflicciones estas personas que estaban en este tiempo, en ese lugar, estaban sufriendo por su fe en el Señor Jesús. Y bueno, y el apóstol Pedro escribe varias exhortaciones a cómo enfrentar el sufrimiento en la vida. Y yo creo que esto es algo muy importante para la vida de los creyentes, que nosotros podamos tener una buena teología del sufrimiento. Nosotros estamos en FEU, estudiamos en FEU las diferentes doctrinas, las diferentes teologías que encontramos en la palabra de Dios, pero una de ellas tiene que ver con el sufrimiento. Cómo como hijos de Dios enfrentamos el sufrimiento. Y para eso tenemos que tener una buena doctrina. Para eso tenemos que tener una buena base bíblica en la cual, en las situaciones que se nos presentan diariamente, nosotros podamos hacerle frente de una manera que le traiga gloria y honra al Señor. Ahora, al finalizar ya la carta, el apóstol Pedro está hablándole a estos hermanos sufrientes y está básicamente cerrando la carta, el capítulo 5, con un par de consejos, ¿no? Y yo me quiero enfocar en esta mañana en un consejo, porque el primero lo encontramos en el versículo 6 al 7, que no lo vamos a tratar hoy, no, pero básicamente lo que yo quiero hablar esta mañana está en el versículo 8 y 9, y vamos a leer el texto de lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Yo por las dudas estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, por las dudas, y les va a parecer quizás un poquito diferente. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Bueno, hasta ahí la lectura. Me gustaría tener un momentito de oración y luego entrar en el mensaje que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Señor, la verdad que nos asombra, Padre, ver de tus cuidados en este día para con nuestras vidas, aún estando en diferentes lugares del país. Te agradecemos porque vemos tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros, en la oportunidad en esta mañana de conectarnos, Señor, por medio de la virtualidad. Y Padre, queremos pedirte que tu palabra en esta mañana pueda animar nuestros corazones, nos pueda edificar, nos pueda, Señor, hacer madurar en tus cosas. Y sobre todo, Padre, que en estos días en los cuales son difíciles vivir la vida cristiana, te pedimos, Padre, que estos consejos prácticos de tu palabra nos puedan ayudar, Señor, a realmente saber cómo enfrentar las dificultades en nuestra vida diaria hasta que tú vengas, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero presentarles el mensaje de esta mañana usando una ilustración
de un deporte que quizás muchos de nosotros no estamos familiarizados o no hemos escuchado tanto, pero este es un deporte en el cual nos va a servir a entenderlo para la ilustración del mensaje que yo quiero hablar en esta mañana. El mensaje, el deporte, básicamente, es el deporte que acá en Uruguay se practica en algunos lugares, pero en el campo, no se practica como un deporte así de correr o de hacer alguna actividad física. Este deporte tiene que ver con lo que se llama el deporte de la cetrería. ¿Cuántos de ustedes escucharon el deporte de la cetrería? Medio raro, ¿no? Es un deporte, ¿de qué está hablando el pastor? Básicamente esto tiene que ver, este deporte, con la caza de animales salvajes. Y esto se hace en el campo, por eso esto en la ciudad y en Montevideo no van a ver practicar este deporte. Ahí lo máximo que podrán ver ahí es andar al trote en la rambla, la bici. Pero este es un deporte que se practica en el campo. Y específicamente, este deporte tiene que ver con la caza de animales salvajes, donde hay un cazador en el cual este cazador tiene un halcón. El cazador se sienta en el medio del campo y larga el halcón que vaya a buscar, como es un ave de rapiña el halcón, entonces va a buscar la presa. Ahora, no solamente que el cazador tiene un halcón que le ayuda a individualizar dónde está la presa ubicada, pero sino que tiene también otro pequeño pajarito enjaulado que se llama alcaudón. Alcaudón. ¿Para qué sirve ese pequeño pajarito? Bueno, cuando el halcón se va en busca de la presa para avisarle al cazador dónde está, el alcaudón cumple la función de decirle al cazador dónde está el halcón. ¿Por qué? Porque a veces el halcón se vuela muy alto y el alcaudón, como le tiene miedo, como es un pajarito pequeño y le tiene miedo al halcón, el pajarito siempre está tratando de localizarlo y está alerta en dónde se encuentra ese halcón. Entonces el cazador está sentado con su pajarito allí y lo está mirando dónde mueve la cabecita, ¿verdad? En dónde se encuentra este halcón volando a altas alturas. Ahora, ¿por qué le cuento esto en esta mañana? Porque el pasaje de esta mañana básicamente tiene el sentido de ser nosotros como creyentes como el pajarito alcaudón, que tiene la actitud siempre de estar atento a dónde puede estar el depredador que venga en busca de su vida. ¿Y qué significa esto para nosotros en esta mañana? Ser como el pajarito alcaudón, de tener una actitud de alerta. Bueno, Pedro está brindando acá a estos creyentes, en los cuales nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios, el consejo básicamente de la necesidad de estar alertas frente a los ataques del enemigo. De eso se trata la vida cristiana, de que nosotros podamos estar alertas y que podamos detectar los ataques de nuestro enemigo en nuestras almas. Pasa muchas veces, hermanos, que a veces nos dormimos en los laureles espirituales, ¿verdad? ¿Y quién más que da este consejo, que experimentó lo que es dormirse en la vida espiritual? Pedro muchas veces se durmió espiritualmente, no escuchó los consejos de parte del Señor, y eso le trajo muchas veces fracasos en su vida espiritual. Pedro fue presa del diablo en muchas ocasiones por no estar alerta. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, cuando el Señor se acerca a Pedro y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan lo que pasó después? Pedro negó tristemente al Señor, fracasó en su proclamación de que nunca lo iba a negar al Señor. La segunda instancia, ¿se acuerdan cuando Pedro es objeto directo del diablo? Cuando el Señor les declara allí en Marcos capítulo 8 que él iba a tener que sufrir en manos de los fariseos, de los escribas, de los ancianos. Se acerca Pedro a él y le dice: Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a sufrir? Que no te pasen estas cosas. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor?
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Estás pensando más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Y fue por medio de esos fracasos espirituales los cuales el apóstol Pedro aprendió acerca de esta amenaza real y destructiva que puede llegar a ser el diablo. Fue a través de esos fracasos en la vida de Pedro que él aprendió acerca de esta amenaza real de lo que es el diablo y de los cuales ahora él quiere alentar a estos hermanos que estén alerta de estas amenazas reales. Y saben, hermanos, personalmente creo, ¿no?, que es por medio de las caídas dolorosas, las cuales muchas veces nos pueden enseñar y aprendemos, ¿verdad?, de lo que son nuestros fracasos y cómo salir adelante. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros este pasaje sabiendo que Pedro ha fracasado muchas veces y ahora le está aconsejando a estos hermanos a estar alerta? Bueno, lo primero que quiero mencionar, ¿no?, principalmente antes de entrar a los puntos principales, es que en nuestra vida nunca, nunca, nunca nos debemos dar el lujo de que las dificultades que vienen a nuestra vida sean la carnada para que el diablo las use para devorar nuestras almas. Lo voy a repetir de vuelta. No nos podemos dar el lujo en nuestras vidas de que el diablo use las dificultades en nuestra vida como carnadas para que nosotros caigamos en ellas y él devore nuestras vidas. Por tanto, para que eso no pase en nuestra vida, nosotros tenemos que estar con una postura de alerta frente a los ataques del diablo. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica de la vida del creyente? ¿Cómo el creyente está alerta para no ser una carnada del diablo? ¿No? Como el pajarito alcaudón. ¿Cómo realmente él evita ser una carnada? Bueno, acá Pedro nos habla de tres cosas prácticas. En primer lugar, encontramos el versículo 8 una vez más, dice, sean de espíritu sobrio. Lo primero que tenemos que hacer para tener una práctica de vivir en alerta es, debemos practicar la sobriedad mental en medio de las dificultades. Debemos practicar la sobriedad mental en medio de las dificultades. No, y si ustedes notan conmigo en el versículo 8, hay dos acciones, hay dos verbos que se destacan. Y estos dos verbos están puestos en su forma original, en el cual está escrita la Biblia, de una forma urgente y no opcional. Entonces es muy importante que el consejo que está dando Pedro acá a estos hermanos es como de urgencia. ¿Por qué? Porque lo vivió. Pedro lo vivió esto, lo que es ser atacado por el diablo. Él mismo fue carnada muchas veces por dormirse espiritualmente. Entonces, él lo está presentando de una forma urgente y no opcional. Es más, le da mucha seriedad a este consejo. Entonces, el primer consejo tiene que ver con la sobriedad mental. Dice, sean de espíritu sobrio. Ahora, ¿qué significa esa palabra, sean sobrios? Es interesante, ¿no?, que ahí la palabra en su original nos da el sentido de ajustar, y escuchen bien esto, porque esto es importantísimo a la hora de practicarlo, ajustar con firmeza todos los sentidos de nuestra mente. ¿No te ha pasado muchas veces que cuando viene un problema en tu vida, lo primero que se dispara es tu mente? Empezás a pensar un montón de formas y maneras de cómo poder solucionar los problemas. Y esto es un poco con el consejo anterior del versículo 6 y 7, cuando dice, echen toda su ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que afecta cuando viene un problema externo a mi vida, lo primero que afecta es mi mente. Yo trato de resolver los problemas muchas veces humanamente, a mi forma, en mi manera, y eso me genera ansiedad. Y lo que Pedro está diciendo acá es, ajusten con firmeza lo primero los sentidos. En otra palabra, lo que está diciendo es, cuando vengan problemas y dificultades en tu vida, tenés que estar tranquilo. La sobriedad mental tiene que ver con estar tranquilo,
con estar en un espíritu sereno delante del Señor, practicar el dominio propio sobre los pensamientos. No, entonces, no es la primera vez que Pedro habla de esto en la carta. Yo quiero mencionarte, ¿verdad?, algunos versículos que hablan en cuanto al dominio propio de la mente específicamente. Si me acompañan en capítulo 1, vamos a mirar en capítulo 1, el versículo 13. En capítulo 1, versículo 13, el practicar la sobriedad mental, allí dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. No, en la Reina Valera dice, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Eso es una expresión que tiene que ver con ajustarse el cinturón, con levantarse la túnica y que la persona pueda correr. Básicamente lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es arremánguense la mente, arremánguense cuando vengan los sufrimientos, cuando vengan los problemas, las dificultades a nuestra vida, las pruebas, arremánguense la mente. En otras palabras, tenemos que entrenar nuestros pensamientos a pensar bíblicamente. Esa es la clave acá, el consejo. Tenemos que aprender en esta sobriedad mental de estar alertas cuando vienen los ataques y las dificultades, de entrenar nuestra mente a pensar bíblicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasa eso, ¿verdad? Muchas veces, como le pasó a Pedro, cuando escuchó lo que el Señor le dijo que iba a suceder, Pedro empezó a pensar en las cosas de los hombres. No sufras, no te pase esto. Y muchas veces cuando a nosotros nos vienen dificultades nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo le pasó a Asaf? ¿Verdad? Entonces, Pedro está diciendo, arremánguense la mente, aprendamos a entrenar la mente a pensar bíblicamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de la transformación bíblica, cómo transformamos nuestra mente en un pensar bíblico con las Escrituras. Capítulo 4, noten capítulo 4, otra vez Pedro menciona en esta carta acerca de este tema en cuanto a tener una mente sobria en medio de la dificultad. 4:7 dice, pues el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En ese versículo 7 está hablando de tener una mente despejada para la oración. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado varias veces, ¿verdad? Que vengo al Señor en oración y tengo tan la mente embotada con el problema, con la situación que está pasando, que muchas veces me cuesta concentrarme. ¿No te ha pasado que te cuesta concentrarte cuando estás orando? Porque estás pensando más en el problema y en cómo solucionarlo que realmente tratar de dejarlo en las manos del Señor. Bueno, practicar la sobriedad mental básicamente, escuchen esto, es tener la gracia espiritual de poder observar el problema, ¿no? Cuando el problema viene a nuestra vida, observarlo y poder responder de una forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Calmadamente. En otras palabras, cuando enfrento situaciones complejas en mi vida, lo primero que voy a hacer es controlar los pensamientos. Los voy a sujetar en mi mente. En otras palabras, Primera de Corintios habla de llevar nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Los voy a sujetar de forma que no se disparen. Y no voy a dejar que mi mente se deje intoxicar o bombardear con la situación que me está rodeando. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer usar esas situaciones para hacernos dudar de Dios. Y específicamente, cuando el diablo ve que hay una mente que está nublada, una mente embotada, que no puede pensar claramente, lo que va a suceder es que nos vamos a salir del enfoque. Vamos a perder el enfoque de la situación. No, ¿se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús. Despojaos de todo peso que nos asedia, ¿verdad? Y corramos con paciencia hacia adelante.
Muchas veces, como le pasó al apóstol Pedro, cuando le dijo, Señor, ¿puedo caminar ahí en el agua, ir hasta ti? Sí, vení, Pedro, dale, vení. Pedro, confiando en sí mismo, se levanta, sale de la barca, empieza a caminar, y cuando Pedro empezó a mirar, dice, toda la tormenta que estaba ahí, empezó a mirar a su alrededor, se empezó a hundir. Es cuando nosotros dejamos a nuestra mente dispararse en la aflicción, en el problema, y no la sujetamos realmente cautiva y bíblicamente a los pies del Señor, es cuando el diablo va a usar como carnada eso para desviarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No, cuando hablamos, hermanos, de una mente equilibrada, cuando hablamos de una mente sobria, estamos hablando, ¿verdad?, de tener una mente que está equilibrada y una mente que está despojada. Solamente para mencionarles rápidamente, antes de pasar al segundo punto, en 2 Timoteo 4:5, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él debía dominar las emociones frente a las dificultades. Él debía dominar sus emociones frente a las dificultades, porque el texto dice, ¿no? Sufre penalidades, haz obra de evangelista. Ahora, no hay nada malo, hermanos, con expresar nuestras emociones cuando viene un problema. Es lo más normal, cuando enfrentamos situaciones adversas, dificultades en nuestra vida, es normal que nuestra vida exprese emociones. Es más, el libro de los Salmos es un libro tan precioso porque están todas las expresiones manifiestas de los salmistas. Hay alegrías, hay tristezas, hay frustraciones. O sea, está en todos los ángulos los salmistas nos expresan sus emociones. Pero el problema en nuestra vida espiritual puede llegar a ser cuando nosotros nos guiamos por dichas emociones. Es cuando nosotros tomamos decisiones en base a lo que sentimos. Y es de ahí que tenemos que tener cuidado de que las emociones no nos jueguen una mala pasada a la hora de enfrentar los problemas. Porque si nosotros seguimos lo que nuestro corazón nos dice, muchas veces, no vamos a poder responder de manera bíblica, y ahí vamos a estar siendo objetos directamente del enemigo de nuestras almas. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él se dejó llevar por sus emociones muchas veces, y él fue enemigo, él fue objeto directo. Entonces es por eso, como él aprendió de ese fracaso, él está queriendo enseñar a estos queridos hermanos que están sufriendo, diciéndole, practiquen la sobriedad mental. Si hay algo que yo aprendí en la vida cristiana, dice Pedro, en mis fracasos, en mis luchas, en mis dificultades, con el tiempo aprendí, fue aprender a realmente sujetar mis pensamientos, no dejar llevarme por las emociones. No solamente no dejar llevarse por las emociones, sino también que la sobriedad mental se practica en la forma que hablamos en nuestros problemas. La sobriedad mental o el equilibrio mental se practica en la forma en que hablamos en nuestros problemas. Salmo 141, versículo 3, nos dice lo siguiente: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sí, este consejo es muy práctico. Cuando nosotros enfrentamos dificultades de cualquier índole, tenemos que practicar la sobriedad mental, ajustando nuestra mente, ajustando nuestros pensamientos, ajustando nuestras palabras, ¿verdad? Y no dejando que todo esto se dispare en la mente, en la boca, en el corazón, para que el diablo la use para nuestra contra, la use como una carnada fácil para que nosotros podamos ser desviados
del camino del Señor. Ahora, notemos la segunda acción que tiene que ver con la segunda parte del consejo, ¿no? De estar alertas, ¿no? Este es el consejo: estén alertas, su enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estemos alertas, permaneciendo con una mente sobria frente a las dificultades. Y en segundo lugar, el versículo 8 nos dice, ahí si lo leemos de vuelta, dice, estén alerta. Y eso tiene que ver con permanecer alerta contra las influencias del diablo. Si ustedes notan la próxima sentencia o la próxima frase o oración del texto, está en el contexto del diablo. Entonces, lo que está diciendo acá es que tenemos que estar atentos y preparados para resolver cualquier tipo de influencia externa que se nos presente. Ya luchamos, ya de por sí luchamos, ¿verdad?, con nuestra propia carne. Luchamos muchas veces con la tendencia de nuestro corazón. Como les digo, la primera tiene que ver conmigo, de sujetar mi mente, ¿verdad? Sujetar mi mente, mis sentimientos, que no me jueguen una mala pasada, sino que debo llevar estas cosas delante del Señor y actuar bíblicamente. Pero esta segunda tiene que ver con afuera. Entonces, fíjense, ¿verdad? A veces pensamos que la vida cristiana, como a veces se pinta hoy en esta teología de la prosperidad, ¿no?, que todo al creyente le va a ir bien, cuando en realidad nosotros vemos en la Escritura que el camino del creyente es una batalla continua espiritual. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro El progreso del peregrino? Yo les animo a leer ese libro. Si no lo han leído, les animo a leer. Es un excelente libro en el cual relata cómo es la vida del creyente transitando, perseverando en los caminos del Señor hasta llegar a la gloria. Y todas las cosas que él a lo largo de su camino tiene que ir enfrentando en su vida cristiana. Pero acá, cuando Pedro dice, estén alerta, nos da el sentido básicamente de estar preparados. Es como si nosotros estuviéramos concentrados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros identificamos que viene una dificultad. Vos estás trabajando, o estás en tu familia, o están estudiando, y nosotros ya podemos percibir que vamos a tener un problema con tal situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos que mentalizarnos cuando nosotros vemos que un problema en puerta viene, porque a veces nosotros nos sorprendemos de los problemas, pero Pedro en capítulo 1 y en capítulo 4 dice, no se sorprendan de que van a sufrir, ¿eh? No les caiga de sorpresa que van a tener problemas. Entonces, a veces nosotros nos sorprendemos, pero ¿qué es lo que nos dice el consejo? Tenemos que estar atentos, concentrados, y ya tenemos que mentalizarnos que cuando viene un problema, no le vamos a dar lugar al diablo en nuestros pensamientos y acciones para que él use este problema para desviarme del Señor. No, ¿cuántos de ustedes han enfrentado problemas durante la pandemia? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Diferentes clases de problemas en la pandemia, espirituales, ¿verdad? Como congregación, quizás financieramente, ¿verdad? Muchas clases de problemas podemos llegar a haber enfrentado durante la pandemia. Pero saben que estar alertas tienen que ver con que nosotros nos vamos a mentalizar de no dejar que esta situación el diablo la use para desviarme de los caminos del Señor. Es más, voy a mentalizarme, voy a estar alerta de que si yo le voy a dar el lugar al diablo, a él, para que él use esto, él me puede devorar. Y vamos a hablar en un ratito nomás de eso, ¿no? Pero el Señor nos ha dado una herramienta tremenda para que esto no nos pase. Y en Efesios capítulo 6 tenemos la armadura de Dios. Nos dice cómo nosotros podemos resistir al diablo con la armadura de Dios. Alguien citó, un pastor, citó lo siguiente: despierta, creyente, presta atención, estamos envueltos en una batalla espiritual. A veces, hermanos, somos como Pedro muchas veces. No nos damos cuenta de la seriedad
que tiene la vida cristiana. Y muchas veces cuando las caídas vienen, nos asombramos de por qué nos pasó esto. O muchas veces, como quizás el Señor le tuvo que decir a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. ¿Qué te ha pasado? ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? ¿Qué pasó con ustedes? Entonces, claramente, este pasaje tiene un sentido de urgencia, en el sentido de que tenemos que tomar muy seriamente la vida cristiana, la vida espiritual del creyente, los cuidados que tenemos que tener. ¿No? Hoy en día vivimos tan recontraocupados. Ayer leí un artículo que Uruguay ya no está más en pandemia, ahora Uruguay está en endemia. Así que ya estamos supuestamente mejorando, ¿no? Entonces ahora la gente empieza ahora como nunca antes, ¿no? Hay que volver todo a la normalidad. Y una de las cosas que para los creyentes es volver a la normalidad, es volver seriamente a los hábitos espirituales. Si algo, les digo la verdad, si algo nos ha pasado durante estos 2 años, estando adentro y no estando congregándonos, no estando presencial con los hermanos, y eso es que nos hemos achanchado espiritualmente. Hemos perdido porque pensando que estamos en casa, el diablo no anda afuera, ¿no? Y ahora también otra cosa quiero decirles, ¿verdad? Que tampoco miremos atrás de los árboles por un demonio. No veamos que cada vez que nos duele la cabeza, esto es del diablo, o pinchamos la rueda, ¿verdad? O perdimos el ómnibus en Montevideo, es el diablo que no me deja hoy. No le echemos la culpa al diablo de todo. Lo que estoy diciendo es, claramente, él está ahí, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no nos podemos dormir espiritualmente. Cristo le dio el consejo a los discípulos, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil muchas veces. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta contra nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque, bueno, él tiene diferentes tácticas. Él va a usar diferentes formas y maneras para desviar al creyente. Hay 2 cosas que el diablo hace, y quiero mencionarlo rápidamente. Primeramente, son ataques directos. Vos tenés que entender como creyente que sufrís ataques directos del diablo. En la escritura no tenemos tiempo, pero cuando estudiamos en la doctrina de ángeles, entra la doctrina de Satanás y vemos cómo él opera. Una de las cosas que él hace, él ataca directamente a los hijos de Dios. No, por ejemplo, déjeme darle 2 ejemplos de esto. En Primera de Tesalonicenses 2:18, vamos a leerlo. Tenemos un poquito. ¿Hasta qué hora tengo, Sergio? Hasta la 1, ¿no? ¿Qué? No. Primera de Tesalonicenses, vamos a ir rápido, 2:18. Nos dice la palabra, Primera de Tesalonicenses dice, ya que queríamos ir a ustedes, el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Esto fue un ataque directo. El deseo de Pablo era ir y visitar a estos hermanos, estar ahí, pero puso trabas, puso trabas. Y déjenme decirle algo, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos honrar a Dios, cuando nosotros queremos hacer cosas para Dios, tenlo por cierto que el diablo va a buscar poner trabas. Siempre, siempre, porque él quiere impedir la obra de Dios. Él ha buscado desde el huerto, ha buscado en toda la historia de la Biblia ponerse en contra del avance del evangelio. Entonces, piensa esto, cada vez que, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar algo bien práctico, algo que nos pasa siempre a los pastores, ¿no? El domingo vamos al culto y hay personas que no vienen a la reunión. Les preguntamos,
¿Qué pasó, hermano, hermana que no vino? Ay, pastor, me cayó visita el domingo de tarde. No, algo, me tuve que quedar con la familia. ¿No les ha pasado a ustedes muchas veces? ¿No? Muchas veces queremos hacer, ¿verdad? Salir quizá a repartir literatura, queremos hacer una visita y siempre algo pasa, ¿no? Tenemos que entender que no siempre, pero muchas veces estas cosas pueden ser ataques directos del enemigo que no quiere que nosotros podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Otro ataque directo muchas veces puede ser como le pasó a Pablo 7. A Pablo le tocó enfrentar una enfermedad, dice, un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde. Son formas directas en las cuales muchas veces el diablo busca desenfocar a los creyentes. Tenemos un hermano en nuestra iglesia, ¿verdad?, que hace poquito le han detectado que tiene cáncer de próstata, ¿no? Y lo primero que él me dijo, ¿no? Un hombre de 70 y pico de años me dice, pastor, no voy a dejar que el diablo me derribe. No, y eso realmente anima mi corazón porque entendió lo que es el objetivo de la vida cristiana, llegar hasta el fin, llegar hasta el fin. Entonces, tenemos que tener cuidado con los ataques directos, pero también hay otra forma que ataca a él y a veces no nos damos cuenta, y esos son los ataques sutiles del diablo. Vamos a mirar rápido segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ataques sutiles. Él se disfraza como un ángel de luz. Y escucha bien esto. Puede ser que muchas veces hay situaciones, hermano, que se presentan como buenas a nuestros ojos, pero a la larga muchas cosas no terminan siendo buenas. Hay muchas cosas que parecen buenas, ¿verdad? Estamos sin trabajo, ¿verdad? Pero ahora aparece un trabajo y tenemos que trabajar los domingos. No vamos a poder ir a la iglesia. Puede ser un ataque sutil. Hay muchas cosas que pueden ser buenas en la vida cristiana, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, todo camino del hombre es derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas cosas muchas veces parecen buenas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado que el diablo no las presente en nuestra vida como sutiles, ¿verdad? Ataques sutiles, dudas, como pasó en el huerto del Edén, cuando él se apareció con este ataque directo y sutil a Eva, ¿verdad? Y muchas cosas que parecen buenas a nuestros ojos pueden ser usadas por el diablo para desviarnos de los caminos del Señor. Entonces, tanto la vigilancia como el estar despiertos son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque Él es como un león que anda al acecho. Él está haciendo, escucha bien, todo lo posible para que tú no termines tu carrera cristiana. Tenlo por cierto, hermanos, este ser, el diablo, es un adversario, dice la Biblia, es nuestro adversario. Fíjense cómo Pedro lo cataloga como un adversario. No, la palabra adversario es un oponente que se muestra hostil hacia alguien. Es interesante, ¿verdad?, que muchas veces como creyentes no entendemos la seriedad de este texto. ¿No? A veces creyentes se dan el lujo muchas veces de coquetear con el pecado, de coquetear con que, bueno, no va a pasar nada. Pero el diablo es nuestro adversario. Es más, ¿saben lo que está haciendo hoy? No solamente que anda como león rugiente buscando, sino que él ahora, en este momento, él está acusándote día y noche ante la presencia de Dios. Vienen las dificultades a tu vida y él le está diciendo a Dios, ¿ves? Ahí los tenés,
Mirá a tus hijos, mirá cómo se preocupan, mirá cómo se desenfocan, mirá cómo dicen que van a ir contigo a morir en la cruz y se apartan. Mirá cómo no confían en vos, mirá cómo dudan de tu voluntad, mirá cómo no leen tu palabra, mirá cómo no oran, mirá cómo no se congregan. Todas esas cosas están todo el tiempo llegando delante del trono de Dios. Él es un acusador, Él está todo el tiempo buscando como un león acusarte y devorarte. Noten que dice, ¿no?, que es un león, esta expresión que está usando allí es muy típica del Antiguo Testamento para demostrar la fuerza de los leones. Ahora, quiero que entendamos, ¿no? Este león que menciona Pedro no es un león del zoológico, hermanos. ¿Cuántos de ustedes fueron al zoológico alguna vez? Si alguna vez fueron al zoológico, ustedes vieron que los leones que están ahí están quietitos, ¿verdad? Están mansitos ahí, les tiran un hueso ahí y parece que son voraces, pero son mansos, están entrenados. El león que está hablando acá Pedro es un león salvaje, hambriento, letal y real. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces, alguien describió lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué descripción de este adversario? Dice, por poder es un león, por crueldad y rabia es un león rugiente, por actividad él anda con diligencia, buscando su presa con propósitos destructivos. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me anima en esta mañana es el saber que por más de que el diablo ande como un león rugiente buscando a quien devorar, me viene a la mente Juan 10. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, a estas ovejas, las que están en mi mano, nadie las podrá arrebatar de mi mano? O sea, Él puede andar como un león rugiente, Él puede andar al acecho, pero si yo estoy practicando la sobriedad mental y si yo estoy en esta actitud concentrada de no dejar desviarme cuando vienen estos ataques y problemas en mi vida, el diablo no me puede hacer nada. No me puede hacer nada porque yo estoy en la mano del Señor. Él me está protegiendo. Entonces, llegamos al último punto del mensaje, cuando claramente acá nos dice la parte práctica, acá viene la parte práctica, cómo ponemos en práctica la mente y el estado de alerta. Noten versículo 9 lo que dice el texto para terminar. Dice, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Acá es como nosotros decimos, ¿no? Acá en Uruguay esta expresión, ¿no? Acá es donde los jugadores se ven en la cancha. Acá es donde nosotros ponemos en práctica el equilibrio de nuestra mente, el pensar sobriamente y el estar despiertos. Y acá es donde vos y yo tenemos que tomar la decisión. Si nosotros vamos a vivir para el Señor, si vamos a vivir para el Señor y vamos a practicar la sobriedad y vamos a practicar el estado de alerta, o nos vamos a rendir a las artimañas del diablo. Nos vamos a dejar llevar. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 4:7? También nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dice resistir, resistan. ¿Saben que esa palabra resistir significa ponerse en posición de defensa? Ponerse en posición de defensa. Estar en pie o ponerse en contra. No, es como si nosotros nos organizaríamos para un evento importante. No, y eso se trata en la vida cristiana, estar organizados para esta batalla, saber las tácticas del enemigo, porque él sabe las nuestras, él sabe nuestros puntos débiles. Déjame decirte, si tú eres una persona que por tu personalidad te deja llevar por los pensamientos y por los sentimientos, el diablo va a venir a buscarte en ese área. El diablo está sabiendo las tácticas exactas. Sabía dónde estaban las de Pedro. Pedro era una persona que tenía una personalidad muy impetuosa, no carácter, porque el carácter es algo que un creyente tiene que desarrollar,
pero la personalidad es la forma en que nosotros estamos hechos de parte de Dios. Entonces, notemos que Pedro creció en carácter, maduró en carácter por medio de las caídas, pero Pedro siguió siendo el mismo siempre. Su ímpetu por las cosas del Señor, su ir al frente, siempre fue así. Entonces, ¿dónde lo atacó el diablo? En su autoconfianza. Pedro se autoconfiaba muchas veces en sí mismo. Entonces, si tú eres una persona en la cual luchas en tu personalidad con algunas cosas, el diablo vendrá a atacar esas áreas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que organizar. Me tengo que organizar como si voy a pelear mentalizarme. Y en segundo lugar, cuando dice, ¿no? Resístanlo firmes en la fe. Y acá viene la clave de todo. Acá es donde nosotros realmente formamos estos sistemas de defensa contra el enemigo para resistirle bien. Y es donde afirmamos las doctrinas de nuestra fe en nuestra mente. Necesitamos Biblia, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos doctrina. A veces pensamos, y están en FEBU, si ustedes están en FEBU allí porque están estudiando doctrina. Es importante que como hijos de Dios perseveremos en las doctrinas de la Biblia, porque ellas son las herramientas eficaces y los medios de gracia que Dios va a usar para poder protegernos de nuestro enemigo. Entonces dice, ¿no? Resistirlo firmes en la fe. La fe es la gracia que más daña al diablo. La fe es la gracia que más daña al diablo. Es lo que nosotros necesitamos, la doctrina, para resistirle. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Varios ejemplos tenemos de esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pedro en capítulo 1 habla de la seguridad del creyente. Romanos 8, ¿se acuerdan? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjate, ¿verdad? Cuando vienen problemas a tu vida, qué importante tener esta teología bien sólida, arraigada en nuestro corazón, de saber la seguridad que tenemos como creyentes. Nada me puede apartar del amor del Señor. Me puede estar yendo mal, no pueden estar yendo las cosas como quisiera realmente, pero gloria a Dios que hay algo que no va a cambiar y es el amor del Señor para conmigo. Nada me puede arrebatar de su mano. Capítulo 2 de Pedro dice que pertenecemos a Dios, versículos 9 y 10. Pertenecemos a Dios. Entonces, fíjense cómo muchas otras doctrinas pueden afirmarnos, ¿verdad?, en nuestro andar en el medio del sufrimiento. Terminamos, ¿no? Y les digo, el diablo siempre está buscando socavar con oportunidades nuestro caminar cristiano. Y él lo va a hacer muchas veces por medio de la doctrina. Si nosotros no somos creyentes sólidos, cuando vienen problemas a nuestra vida, la cabeza se dispara, nuestros hechos se disparan y no actuamos bíblicamente. Entonces, el consejo en esta mañana es de ser como el pajarito alcaudón. Él estaba alerta. ¿Dónde está este halcón que puede bajar y comerme a mí? Entonces tenemos que estar atentos a todas las cosas que pueden llegar a ser como una carnada para que el diablo venga y nos quite del camino del Señor. Dios nos ayuda, hermanos, con este consejo práctico en esta mañana de estar alerta. Y quiero preguntarte, ¿estás en esta mañana alerta espiritualmente o te estás durmiendo la siesta espiritualmente? ¿Te has dado cuenta ataques has podido identificar, ataques directos del enemigo? O quizás te has dormido como Pedro y has fracasado y luego te has levantado y has dicho, ¿cómo caí en esto? El consejo en esta mañana es, vivamos alerta contra las acechanzas del enemigo. Oramos, Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, pedimos que tú hagas la obra, Señor, en ella, en nuestras vidas, y entendemos la seriedad del consejo. Señor, te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestras vidas con este consejo y estar atentos
de nuestro enemigo que anda buscando como quien devorarnos, Señor. Te pedimos tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Mariano. Cuán importante, ¿no? El consejo, la advertencia, pero yo creo que a veces nosotros no tenemos tanto problema con saber de esta advertencia, sino con las acciones a tomar. Y pensaba lo que dice la Escritura, ¿no? El hombre hace y es lo que él piensa. Pensaba también en una mente desatendida, como hay una frase que dice, parafraseando, una mente desatendida, desordenada, es taller de Satanás. Y cuán importante que nosotros estemos sabiendo y tomando recaudos en nuestra vida, como la Escritura acá nos exhorta, ¿no? A ser sobrios y velados. Y bien lo ponía en parte el Pastor Mariano, ¿no? Es un lindo estudio incluso para hacer, ¿no? Esta combinación de palabras, sumándole a veces también la oración, pero esta combinación de palabras, ¿cuántas veces en la Escritura lo encontramos? De estar de esta manera, ¿no? De ponernos en esta postura. Y el cuidado que nosotros tenemos que tener, por supuesto, ¿no? Y la disciplina de disciplinar justamente nuestra mente, como nos enseña la Escritura y hemos escuchado esta mañana, ¿no? Cuidado, porque ahí es donde nuestros pensamientos vayan, donde cultivemos los pensamientos no adecuados, es a donde vamos a ir, ¿no? Y el terreno en el cual podemos salir a la pradera sin darnos cuenta que allí en la pradera es donde el león va a buscar su presa. Tengamos cuidado, tomemos recaudo de eso, y la advertencia está dada, pero tomemos acción. Muchas gracias de nuevo, Mariano, por traernos la palabra esta mañana. Y bueno, vamos a dar por terminado este tiempo. Agradecemos al Señor por